Ya, estoy grabando. ¿Qué capítulo es este? El entonces, creo. Do. No voy a decir el número por Oye, qué obvias raro. razones. Es el entonces. Bueno, entonces, bienvenido a la gente que está escuchando, a los que están aquí en el vivo y a los que van a escucharlo después. Estoy con dos invitados, entre comillas invitados, porque ya son parte del podcast nomás, y un oyente, un anónimo. Así que estoy yo, el señor M, el señor F y el señor D. ¿Cómo están? Bien. Bien, Rey, todo bien. Estamos bien. Todo perfecto por aquí. Yo bien acá igual, Ah, mira, el, Todo el perfecto. oyente, el oyente no está esperando. anónimo entonces, ya, el señor M, O sea, 2, o M2. sea, voy a estar anónimo en la historia, pero igual en una de esas igual puedo comentar. Ya, sí, no, está bien, está bien, está bien. Pero ya, eso, 10-4. Sí. Dale. Entonces eso, pues, la verdad, directo al grano nomás, pues vamos a, como siempre, cada uno trajo un tema, lo vamos a exponer, vamos a contar un poco de qué trata esto, algún tipo de hipótesis de ser necesario y lo debatimos. Así que eso, señor F, parte nomás cuando quieras. Ya. Bueno, el caso que les voy a hablar yo hoy día se trata del zumbido. La verdad no es un tema como El... muy desconocido, porque es un tema que se ¿Zumbido? habla. No, no, no. Eso es un Ah, zumbido que usualmente se escucha en diferentes partes del mundo y ha sido como conocido en diferentes partes como México, Estados Unidos, muchos países, lo voy a decir acá en el registro que tengo. Y esto es un fenómeno extraño porque si bien hay gente que dice que son ediciones, hay gente que dice que es verdad, y hay como testigos que dicen, no, yo también lo escuché, y después se le vincula con un hecho bíblico bastante específico bueno, por varias razones, en realidad. ¿Vale? Les comento, el zumbido, o the hum en inglés, es un extraño fenómeno que se saltó a la esfera pública el año 2011 y que se mantiene sin una explicación concreta. Los testigos hablan de una especie de silbido atronador a baja frecuencia procedente de algún lugar cercano del cielo. ¿Dónde se ha escuchado esto? Esto se ha escuchado tanto en Gran Bretaña, Nueva Zelanda, México, Estados Unidos, Argentina e incluso en España, donde han pasado este suceso. Según los países afectados, solo un 2% de la población mundial es capaz de percibir el zumbido. Algo que ha levantado cierto escepticismo de la comunidad científica. Acá se hace como la correlación si esto llegase a ser un mito o llegase a ser una realidad, porque muchas investigaciones han saltado que esto, como ha sido un efecto de que una persona lo escuche y por ende otra persona también lo escucha, es como un efecto placebo psicológico respecto a esto. ¿Ya? O sea, alguien sin derechamente escucharlo, lo escucha porque otra persona también lo escucha. ¿Vale? La mayoría de como una estudios alucinación sobre la... compartida. Claro, una cuestión así, ¿cachai? Y la mayoría de los estudios sobre la materia han determinado que se trata de un acontecimiento lógico vinculado a un movimiento microsísmico de la Tierra, imperceptibles para la mayoría. También hay otra hipótesis que asegura que puede ser consecuencia de una malformación del sistema auditivo, emisiones otoacústicas o simplemente aparatos electrónicos defectuosos. ¿Ya? Como es de esperar, ante la falta de explicaciones concluyentes, han surgido diferentes teorías que relacionan su vida con fenómenos paranormales, sobrenaturales y extraterrestres. Ya existen suposiciones para todos los gustos. O sea, la persona en realidad que escucha el zumbido es la persona que le da como el origen, no tiene como un origen exacto. Y la explicación científica que se ha llegado a dar en torno a esto es netamente una hipótesis, o sea, no es nada como comprobado. ¿Cachai? Más allá de eso, el zumbido no solamente se ha escuchado en lo que es el cielo. Hay gente que también lo ha escuchado en su casa, lo ha escuchado a ras de tierra, lo ha escuchado bajo tierra. Y claro, ahí se puede un poco corresponder que sean los microsismos. Pero es un fenómeno que se ha manifestado harto y por lo menos en YouTube hay varios videos, no sé si estarán editados, no sé si no estarán editados, en realidad. Quién sabe. Pero que existe como una pequeña evidencia de que esto quizás pudo haber estado. ¿Ya?
Una hipótesis que ya acá entra como la parte religiosa, es decir, esto hace netamente una referencia a lo que son las trompetas del Apocalipsis, que es lo que dice la misma Biblia, que supuestamente estos zumbidos son perceptibles por una pequeña parte de la población, llega a ser lo que son las trompetas del Apocalipsis. Antes de preguntar o generar una opinión tanto a ustedes como en el chat, cualquiera puede opinar, yo honestamente, ya siendo súper escéptico al tema, se me hace netamente curioso el hecho de que haya gente que haya escuchado un zumbido, que haya escuchado un pitido y lo hace tener que mover una trompeta. Y en caso de que llegase a ser una mentira, ¿cómo es el efecto psicológico que esta situación haya pasado a raíz de otras personas y que estas otras personas hayan como magnificado este hecho sin generar, no sé, pues de repente una prueba contundente o de repente generar una explicación concluyente? No sé qué ustedes opinan al respecto de este fenómeno. Bueno, si se supone que todo lo que dice ahí es como una cuestión telúrica, tendrá como sentido que a lo mejor algunas personas como que lo pueden oír y otras no, porque hay gente que tiene como los oídos sensibles a ciertas frecuencias y gente que no. Pero no sé, como que sería interesante ver eso, como que realmente eso es lo que dice que era las cornetas de la policía según la Biblia. Porque como que no, nunca se trata de explicar cómo científicamente todo lo que pasa en la Biblia y cómo se supone que eso es como metáfora, porque con otras religiones y otras cosas sí pasa. Quizás no sé cómo no, que lo de las plagas se refería a otras cosas, no sé, que las reencarnaciones se referían a otras cosas, pero como que en la Biblia es como que tanto de eso siempre. No sé, que es como buena perspectiva. Puta, a mí me quedó un poco la duda. Eh, Esto, o sea, lo del zumbido en general, ¿hay algún registro de como de la primera vez que se haya hecho? Porque a mí me pasa que siempre que puta que hay cualquier tipo de fenómeno, sea comprobable o justificable de manera científica o no, siempre se lo atribuyen como el fin del mundo, como a las Sí, bueno, sí. trompetas del apocalipsis o a cualquier cosa. Y cualquier, no sé, cualquier fenómeno de repente para algunas personas significa como el fin del mundo. Entonces preguntaba como cuándo fue la primera vez, si es que se sabe que se escuchó esto o que tienen registro, porque a mí me da la impresión así como, puta, ya las trompetas del apocalipsis según la Biblia son como los primeros avisos de que viene como el juicio final y todo eso. Desde que va a pasar algo y todo lo demás. Sí, po. Entonces, si es que la primera vez que esto se llevó a cabo, puta, si fue, no sé, po, hace un siglo atrás o hace más, así como, no sé, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? O sea, ¿cachai? Por decirte, por darte un ejemplo cualquiera, si es que la primera vez que se escuchó esto fue en el 1800, puta, ellos deben haber pensado, ya, hasta aquí llegó el mundo, hasta este siglo, ¿no? Pero después pasa el Claro. siglo XIX, siglo XX, siglo XXI y todavía no pasa nada, po. Entonces ahora en la época contemporánea probablemente se siga escuchando, pero no sé si atribuírselo a algo así. Yo creo que me iría un poco más por lo que siguiente, que son como alguna explicación del, no sé, algún microtemblor o algo así. Porque si fuera realmente algo como el fin del mundo, algo así, yo creo que ya habría pasado ya de todas las veces que se lo han atribuido. El punto, y para irme un poco en contra de lo paranormal de este asunto, es que el ser humano de por sí siente zumbidos. ¿Cachai? Es lógico, y yo cacho que acá por lo menos al 90% tanto de los oyentes como de los participantes del podcast le ha pasado que un día está haciendo nada y de repente el oído le zumba. ¿Cachai? Por X motivo. A mí me pasa constante. Sí, De repente, igual. no sé, unas 5 veces al mes el oído me zumba y ni pico idea por qué. Hay alguna gente que te dice, no, que te explotó una neurona, ya, pero entonces yo sería. Ya saben. Nunca había escuchado eso de la neurona. No, yo sí. Yo he escuchado que se muere, no me acuerdo del corazón. Nunca había Claro, escuchado eso. Una estupidez, weón. el punto es que este tema del zumbido se hizo público a escala mundial, o sea, mundial, en el año 2011.
si existe un registro anterior a eso, es difícil averiguarlo. Y yo creo que ahí habría que ver porque yo me acuerdo cuando era chico, miraba Facebook y nos salían las típicas noticias de que se presentó una bruja y yes. Una vez salió una noticia de un zumbido y yo me acuerdo del video porque el video era mexicano. Que el weón grababa al cielo y se escuchaba algo y tú decís, ya mira, en 2011 igual se ponían a hacer ediciones de video simples de poner un audio por encima de una pista de video. Sí. ¿Cachai? Y no fue hace tanto tiempo tampoco, igual la edición ya profesional. Ahora, no existe un registro, o por lo menos no he sabido que existe un registro como tal que antes de eso hubieran zumbidos. Sin embargo, sí existen supuestos que aparentemente por la época medieval sí se escuchaban varias veces los zumbidos en los momentos donde habían guerras. Ya. ¿Quién habrá dicho eso? ¿Quién habrá expuesto eso? Igual me hace sentido. O sea, yo creo que igual podría tener una explicación lógica que fuera como cuando hay guerras. Porque, puta, igual depende de hace cuánto tiempo fue. Pero, puta, por decirte, en los siglos anteriores, no sé, un cañonazo de un barco o algo así. Y no solo ¿tú cachai que el sonido viaja a otra velocidad, po? Entonces, obviamente, no sé, po, miráis a tu alrededor, escuchas algo, pero no lo ves, po, lo veis después quizás, así como al rato después te llega el cañonazo. Entonces, como Claro. escuché el zumbido y eso es como un mal augurio y después te llega el cañonazo, pues entonces puede que así se hayan como masificado esa historia. Y hay que pensar que ya, por ejemplo, la frecuencia que nosotros percibimos como ser humano, lo infrasonido hasta la ultrasonido va de 20 a 20.000. Sí. Entonces, sí, el sonido de por sí tiene su mecanismo de viaje, tiene su velocidad, todos los conceptos de física que esto involucra. Pero de por sí hay como ciertas explicaciones para incluir como este fenómeno, como al mismo tiempo hay ciertas explicaciones científicas que pueden respaldarlo. El punto es que no se ha llegado nunca a una solución fija. ¿Cachai? Y es un fenómeno, a mí lo que me causa curiosidad de esto es que hasta la fecha de hoy se sigue repitiendo. ¿Cachai? Se sigan escuchando zumbidos, se sigan escuchando de repente trompetazos o cosas así en el cielo y que la gente lo registre y lo manifieste. ¿Cachai? Yo siento que a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, es más lógico que la gente lo vaya manifestando más, porque va a ser como un efecto popular. O sea, si yo dije que escuché un zumbido, o sea, un zumbido o una trompeta, la gente como que me va a prestar atención, a pensar que es un tema paranormal, entonces tengo para tener un tema interesante que hablar. ¿Cachai? O sea, dentro de la misma hipótesis creo que igual va por ahí. O sea, Claro. si te ponía a pensar, por ejemplo, lo de la guerra, la tecnología avanza y sería igual, o sea, a mí al menos me haría sentido que ahora, como en los años más contemporáneos, se escuche más seguido que antes. Porque, por ejemplo, las potencias actualmente siguen haciendo pruebas de armamento, por ejemplo, en el mar, o pruebas nucleares, o de todo. Y es el mismo efecto del cañonazo, po, que escuchas primero la explosión y después lo ves. Entonces, Claro. puta, una persona que va en un avión, así, en un avión privado o cualquier cosa, puede toparse con algo y quizás va a escuchar el zumbido y va a decir como, chucha, ¿sabes qué? Yo iba tal día volando a tal altura y escuché el zumbido. Pero quizás el weón iba volando, no sé, por cerca de alguna zona de prueba y puede haber estallado algo y puede haber sido el zumbido. Entonces yo creo que igual debe tener como su explicación más racional. Claro. Entonces, bueno, en realidad mi tema, como la vez anterior fue como un poco contundente, esta vez como que quise tirar una violita más sencillo para ir variando un poco. O sea, Y- igual está bien. Da como para pensar igual, para debatir. Claro, es que es una pelea mucho entre el escepticismo y entre si es real o no. Es porque al final de cuentas, pucha, uno no sabe qué siente la otra persona. Aunque la otra persona te diga, no, es que yo sí sentí el zumbido, probablemente no lo sintió, probablemente se lo está imaginando, probablemente sí lo sintió. ¿Cachai? Y si lo sintió, ¿qué explicación tiene? Puede ser esto, escucho a tal frecuencia, qué tan cagado de lo que está y que no tan cagado de lo que está. Entonces puede ir como variando.
como en el fondo lo que pasa cuando... ¿Cómo se llama esto? Cuando escucháis música muy fuerte así con los audífonos y después sentí como un pitido, así como el dono cuando le llegó el pelotazo de la bomba la pelota de pintura de paintball. Digo, se me pegó, hermano. Claro. Entonces, el campo auditivo, el oído de por sí es un sistema complejo. No es como llegar y escuchar, o sea, tienes que pensar que cualquier guay que entra al oído ya te... Hay que prestarle atención. Claro, o sea, ya te genera un mal movimiento. De hecho, la pura acción de meterte un cotellito dentro del oído ya está, pero ultra indicada porque esa va a una infección segura. Sí, ¿Cachai? O sea, ya es un mecanismo ultra delicado y al mismo tiempo es un mecanismo muy complejo porque son muchos los huesos, los cartílagos que funcionan adentro. Igual es súper subjetivo, porque es como lo que tú decías ahí antes, que igual puede que no todas las personas estén escuchando lo mismo, pero sí se lo están atribuyendo a lo mismo. Porque uno no tiene la certeza de qué es lo que está escuchando a la otra persona. Es como cuando alguien dice que vio un fantasma, puta. Yo te puedo decir yo vi un fantasma y decir, bueno, yo también, pues, pero quizás no es lo mismo. O al contrario, como, bueno, no te creo porque yo nunca he visto nada de eso. Pero no tenía certeza si la otra persona vio lo que vio o no lo vio. Entonces, con la audición es como lo mismo. Puede que este zumbido sea literal como un zumbido, o puede que sea un pitido, o puede que sean distintos sonidos, pero todos se lo atribuyen a lo mismo. Claro. Y quizás sean cosas distintas, capaz que no tengan nada que ver una con la otra, igual pues. Exacto. Ahí. Pero bueno, no, si no hay nada más que agregar, seguimos con el otro tema, ¿no? Ya, señor D, dele. Ya, mira. La verdad es que me parece súper importante este caso porque sí no es famoso, en realidad es una cuestión como de muchas personas. Todos cachan lo que pasó en Roswell, pues eso es como Sí. del caso más farándula de ovni y de cosas extraterrestres que han pasado en Groenlandia. Pero hay muchas que pasó brígida en Canadá y que fue una cuestión que incluso después de que como que se, digamos, se olvidó, sigue teniendo cosas súper extrañas porque tiene como involucrado este típico caso de gente que, no sé, que los investigadores les pasan cosas, que los protagonistas desaparecen, un montón de cosas así. Y la historia esta es el incidente de Falcon Lake. Como esta cuestión fue en Canadá hace ya el siglo pasado, fue hace como 50 años. No recuerdo bien el año, pero creo que fue como en los 50, 60. Había un pibe que estaba hospitalizado y resulta que como que le fueron a checar los enfermeros y vieron que tenía, que como que se estaba quejando. Le preguntaron que qué le pasó y decía, tengo quemaduras y me arden. Y ellos como que no entendían bien, no decían quemaduras de qué, si él estaba como ahí por otra cosa, que no les hacía sentido. Y el tipo les decía, no, es que me arde el estómago, me duele. Le decían así como, pero ¿cómo? Es como una gastritis. Y decían, no, es la piel. Y como que ya lo iban a revisar para ver qué le pasaba. Resulta que el tipo tenía un tipo de quemadura como química muy extraña en el abdomen. Las marcas que tenía eran como puntos y estaban distribuidas así como, como en cuadrículas, así como los más similares que se me ocurren como los botones para marcar del teléfono, ¿cachai? Así como en un gato. Tenía distribuidas las quemaduras así. Y preguntaban qué le pasó y no respondían. Y decían, ¿cómo te pasó eso? O sea, estás internado acá, ¿cómo te pasó eso? Él no respondió, nunca como que da explicaciones ni nada, como que al principio pensaban que a lo mejor tenía un tipo de brote esquizofrénico, que se autoflagelaba, no sé, una cuestión así, que realmente les pasa a algunos internados. Pero no, resulta que después lo vigilaban y cacharon que en realidad no le pasaba nada, pues sino que era como que las quemaduras estaban nomás. Y después de que ya como que las curaciones le iban a preguntar qué le pasaba, y él como que seguía manteniéndolo como en secreto, como que él en realidad no quería hablar de eso. Hasta que en un momento como que ya se decidió hablar y empezó a contar su
Y resulta que, como viste, como un spoiler, eh, tuvo como una especie de encuentro, pero no dice la gente que supuestamente está bucillo le pasó, sino que este tipo estaban cerca del lago Falcon. Estaba como a un par de kilómetros en realidad del lago Falcon. Y este tipo, Stefan Michalak se llamaba, se dio cuenta de que había dos objetos voladores no identificados, pero que tenían esta típica forma como cilíndrica en realidad, más que la de platillo, y que estaban flotando estáticos. Eso obviamente le llamó mucho la atención por el año que fue esto, que fue hace mucho tiempo. O sea, no es como que hubiesen habido aviones con las tecnologías de ahora que tienen como, no sé, un despegue vertical, que tienen como ya capacidades de vuelo distintas. Uno de estos objetos que dice el que medían así como en forma de cigarro, que tenían como 9 metros de ancho y como 2 de largo, están ahí como muy enfrente de él. Y dice que uno como que se empezó a acercar y empezó a aterrizar, mientras que el otro empezó a volar y estableció como en línea vertical. Él siempre mantuvo la misma historia de que como que cuando lo vio no supo qué hacer obviamente y se acostó a mirar mientras aterrizaba todo, y cuando le preguntaban él dibujó todo lo que vio. Dibujó las naves con la forma, el despegue y todo. Y después de que lo que pasó ahí, obviamente la gente como que le empezó a encontrar sentido por ejemplo, las quemaduras y todo, aunque igual obviamente es como algo que no podía explicar muy rápidamente, pero sí como que decían, ya, vamos a jugar por esto. No es que eso es lógica, pero era como lo que más les servía. Todos decían que cuando lo iban a ver a ellos, tenía como un olor a azufre súper fuerte, y que él cuando le preguntaban por esto, él decía que era lo mismo, que cuando estaban aterrizando las naves, él sentía el mismo olor. A él le llamaba mucho la atención de las naves que cuando las veía, no parecía, porque uno ve, no sé, un helicóptero, cualquier cosa, cualquier medio de transporte, cualquier cosa que significa, uno ve las partes que tienen de fábrica, cosas que le ven en el fuselaje, por ejemplo, por donde llega cada parte, si es que tiene como tornillos, remaches, bisagras, cosas así, porque obviamente son piezas de metales distintos. Pero esta cosa que estaba viendo él, estos cilindros, no eran así, era como una pieza sólida. No tenía como ninguna soldadura, ni nada así como que mostrara cómo se fabricó el objeto, sino que era como un solo de metal. Eh, Dijo que cuando se empezó a hacer el aterrizaje, es como obviamente se logró acercar y la nave no tenía tripulación. Y eso es como lo importante de caso, porque siempre está como la típica historia de como el alien, que era como un tipo de alien gris, o no sé, que era un reptiliano, un montón de cosas. Pero en este caso no, pues, era una nave que estaba como autopilotada o no sé si estacionado, pero de que no había tripulación. Y eso era como lo más llamativo. Eh, Cuando este tipo entró a la nave y vio que, obviamente, cuando no nadie respondía, veía que no pasaba nada, se dio cuenta de que había un tipo de panel de control que tenía muchas luces de colores, lo describía como un computador de la época con muchas luces de colores. Escuchó un tipo de voces y él trató de hablar, de comunicarse para ofrecer ayuda, para ver qué pasaba, pero nadie le respondía. Y la nave al final se cerró cuando él estaba adentro y él intentó tocarla. Él estaba como con un tipo de traje, porque él trabajaba como geólogo. Estaba como con un tipo de traje de protección y al tocar las cosas que pasaban, o sea, las cosas que estaban ahí como en la cabina, el guante que tenía él de protección como que se empezó a desintegrar. Lo mismo que le pasaba a la ropa. Como que todo se deshacía. Y en ese momento dice que la nave empezaba a girar y él sintió un golpe en el pecho, que era como un tipo de presión, como que le hubiesen disparado con algún tipo de cañón de aire o algo así, que como que lo propulsó, lo hizo volar y como que le incendió la ropa, dijo que la ropa de él se había incendiado.
Después de eso sale de la nave, vio que la nave también se fue y volvió estando súper desorientado a su casa. Y pasaron semanas y él estaba con vómito, dolor de cabeza, tenía pérdida de conocimiento. Y todo por ver lo que él asume que era consecuencia de lo que había en la nave. Después, viendo las investigaciones, cuando se le toman estas declaraciones, apareció donde estaba todo esto, que era, como dije, cerca de Falcon Lake, un círculo de 15 metros de diámetro, que era donde él dijo que la nave había aterrizado, como pareció a los círculos que salen en los cultivos. Después de hacerle exámenes a la tierra del lugar y a la ropa de Stefan, se dieron cuenta que tenía índices de radiación muy altos. Y después de esto, obviamente, se le hicieron estudios a Stefan. Y con estudios psiquiátricos, como pensaron que se estaba autolesionando y que todo esto podía ser un delirio, se encontró que no, que él estaba de acuerdo, que estaba sano, que no tenía ningún problema. Y que su historia, sobre todo, que era muy convincente, que él no variaba, por ejemplo, en la forma de los ovnis, en las horas, el tipo de aterrizaje, en lo que había pasado, y lo más importante que era que no estaba como tripulado. Y que él siempre afirmó hasta el último momento que la nave que vio él, la primera impresión que vio era de que era un tipo de tecnología militar experimental. Que él decía, no pensó en primera instancia que fueran extraterrestres, sino que pensaba eso, que era un tipo de nave militar, porque la zona en la que estaba no era una zona urbanizada, no estaba muy poblado y era muy probable y lógico que hicieran pruebas militares ahí. Como que estamos hablando recién de que hacen las pruebas de armamento en el mar, era lógico que a lo mejor hicieran las pruebas de vuelo cerca de los lagos, el bosque, y eso era lo que él pensó. Después de esto, fue como importante que, como digo, no quedó ahí, sino que él, cuando empezó a dar estas declaraciones, empezaron a aparecer personas del gobierno a encuestarlo, como a tomarle declaraciones a esta persona y todo era como muy... se mantenía mucho secretismo. Después de esto, incluso, está la presunta muerte de uno de los investigadores, y que dice que uno de los investigadores apareció muerto. Que es como yo dije, lo típico de siempre que hay casos como muy paranormales, estamos metidos en cosas raras, aparecen todos por cosas como súper misteriosas, como homicidios que nunca se resuelven. Y en este caso, el principal investigador que estaba ahí, no es como que solamente haya desaparecido o que simplemente murió, sino que la cabeza de él la encontraron en un maletín que estaba con un terreno del ejército de México. O sea, muy lejos. ¿Qué más? Se entregó la cabeza a los militares para que le hicieran como no experimentación, pero que la analizaran, así que tenía como ruido, pero no, o sea, y al final todo lo que pasó quedó como muy en el aire, porque igual que Roswell es como que se sabe y es una especie de secreto a voces, pero toda la gente que lo vio en el fondo fue como guardó silencio con el tiempo. Y a pesar de que fue como experimentada, de que la persona está loca, que hay como evidencia física de los mensajes, los residuos radioactivos, todo lo que quedó, como que nunca se le tomó más el peso y no se sabe muy bien cómo en qué terminó. Porque esto igual fue hace mucho tiempo ya y toda la investigación que podrían haber hecho ya debería haber dado a lo mejor algún resultado de por lo menos que estaba de lo que por lo menos se podría conocer de todo lo que pasó. Y por eso digo que el caso es como muy importante porque, como digo, es a mi parecer más fuerte que Roswell, pero no tiene ni la mitad de la presencia y de conocimiento. Porque Roswell es algo como que es súper popular, pero en este caso yo cuando lo investigué primera vez que lo escuchaba, y me imagino que hay mucha gente que tampoco lo debe ubicar, porque no es famoso así como ni siquiera de nombre. Entonces, hasta que llega el caso del lago Falcon. No sé cómo lo ven ustedes, qué opinan.
Me quedó una duda así, finalmente. Espera, como paréntesis. No sé si hubo un poquito de problemas de conexión ahí, pero hubo un momento que te escucháis como las pelotas. No sé si fui el único. Puta. Sí, igual Un poco así Sí, se ya. cortaba el tono a veces. Ya, entonces no fue por mi parte. Todos lo escuchábamos como las pelotas de repente. Sí. Ya, sí, ya, pero, o sea, igual se ¿Qué parte entendió, estaba? igual se Ah, lo entendió. No, sí, igual se entendió, es lo importante. Pero es que pensé que era yo que estaba teniendo problemas de conexión. Pero ahora sí, volviendo al otro, me quedó la duda. De este pibe, el que ya después lo encontraron muerto y todo eso, me causó cuidado, o sea, ya si lo encontraron con radiación y todo eso. Y esto fue como en los 50, me dijiste, ¿cierto? Lo revisé y fue a finales de los 60, fue como en el 67. Ya, pero fue en el siglo pasado. Y, Y así es que igual me causó cuidado que, bueno, después de que supuestamente murió y encontraron la cabeza como en otro lugar, así en un maletín, lugar sea, terrible lejos. no, para que no. No, es que no sé si se cortó, quizá, no voy a explicar bien, pero es que apareció la cabeza que apareció el maletero era de un investigador, no del tipo que mataron. Ya, sí, creo que eso no lo escuché entonces. Ya, sí, porque eso me había quedado la duda, porque iba a decir que si es que el weón estaba radioactivo, como mierda lo tiraban o así como por cualquier lado, porque sí, nomás. Pero claro, si fue entonces del investigar, ahí me queda un poquito más claro. Como que ahí tiene un poco más de sentido. Pero sí, igual es un caso que yo no conocía, que yo nunca había escuchado tampoco. Y también me hace ruido que, puta, usualmente la mayoría como de los casos como medios conspiranoicos de ovnis o de cualquier tipo de conspiración en general, siempre meten a Estados Unidos. Como Estados Unidos es que esto bueno, como el Claro. 51, Roswell y todo eso. Pero en este caso, asumo que como fue en Canadá, el gobierno canadiense debe ser el que metió las manos, po. Entonces igual eso como que siendo muy conspiranoico también, te hace pensar como, chucha, los que están encubriendo este tipo de cosas no son solamente los gringos, po. También hay como más gobiernos metidos en eso. Por... Bueno, es que Ah, tiene sí. que tener un motivo para encubrir algo. ¿Cachai? O sea, en el momento que tú también quieres como hacer como una tapadera de algo, quiere decir porque o bien está generando un problema a escala local que puede escalar y no sé, pues digamos que la gente se está metiendo al recinto a wear. Es como este caso de un asesinato que hubo en México y la gente preguntaba por el video, por el video, por el video, por el video y hasta cierto punto la policía dijo, oye, ¿sabéis que perdimos el video? No está. Lo teníamos ahí, desapareció y se fue. Y Se perdió todo, se perdió. claro, y la gente decía, mira, probablemente el video en realidad se perdió, o probablemente la policía mexicana dijo, ¿sabes qué? Para que dejen de wear, dile que la weá se perdió. ¿Cachai? Es probable. También se esté generando como... Y en torno a lo que son los... Mira, por ejemplo, acá en Chile, Latinoamérica, por decirlo, y ni siquiera en Europa, en Asia, bueno, en África menos, no se huevea tanto con el tema de lo alienígena. Acá en Chile quizás puede ser un buen exponente de alienígena, tanto por los telescopios, tanto porque igual hay registro de un piloto chileno que se fue a un registro famoso. Pero como tal, los que dan especial énfasis y los que tienen como un fanatismo súper arraigado a eso, es Norteamérica en sí. ¿Cachai? Así que yo puedo creer que, o yo puedo hipotetizar, que la gente está hablando mucho. Ahora, hay cosas que igual destruyen como esta hipótesis. Como por ejemplo, porque este weón amaneció con quemaduras, porque este weón tenía radiación. ¿Cachai? Esos como que son los factores que igual te ponen en jaque y te dicen, ya, mira, bacán tu teoría y todo, pero igual hay pruebas.
¿De dónde pasó Sí, esa como, prueba? eso yo creo que es lo fuerte porque, o sea, Roswell es como, no, ya habían unas latas, ya, una lata botada en un desierto, puta, no es más raro encontrar los cassettes de té y una lata en el desierto. Pero es que esta weá, así, una ropa quemada, weón, con radiación, así, los círculos, es como, ya, no sé, las quemadas. Y lo peor es eso, que después cuando él estaba en el hospital, le hacía preguntas de las quemaduras que tenía en el torso. Después le hicieron como, porque dijeron, ya, esta quemadura es de tipo químico, tú tenés que saber, obviamente igual los tipos de quemaduras se nota cuando es como, por ejemplo, con alguna cuestión de fricción, o cuando es por químico, cuando es por algo, no sé, por fuego, se nota, por líquido también. Claro. Pero el tema es que nunca pudieron determinar qué era el metal que lo había quemado, cuál era el químico, ¿cachai? Y hicieron un montón de exámenes y tampoco pudieron resolver eso, entonces si te deja un espacio con una duda es porque hay algo que no se conoce, ¿cachai? No porque hay como un vacío en la historia o algo así. Como te digo, Y eso es como lo brígido. puede haber una explicación de por qué se intentó hacer una tapadera de todo este asunto, pero no existe como una prueba de que esto haya sido falso. Al final juega como Claro. con el tema de la incertidumbre, porque el weón tampoco va a tener cómo demostrarlo, las autoridades tampoco van a tener cómo demostrarlo, como al mismo tiempo tú no puedes negarlo. O sea, creas en eso o no creas en eso, no tienes una prueba contundente que te diga, no, este weón no pasó por esto, ¿cachai? Y lo que me causa más Sí, cuidado es que cuando el weón contaba que subió a la nave, estaba vacía. es que eso igual es súper cuático, po, porque la mayoría de los que dicen que lo abducen dicen eso, de que era un tipo de extraterrestre, así como el que todos cachan de las películas, no sé, que no, que eran hombres altos de 3 metros, que eran rubios, que eran grises, que eran los reptilianos, pero que este no, po. Entonces eso lo encuentro como es súper atípico, que no suele ser así, pues yo no, por lo menos no he escuchado otro caso así como de encuentros de tercer tipo. Es que es como Que no sea un encuentro en realidad, porque no hay extraterrestres. Es como súper raro. te ponen el caso, así como, imagínate que te secuestran en la calle, te amarran y toda la weá, te llevan a una casa, te despertás y desamarrado y no hay nadie. Y tú buscas y no hay nadie, ni siquiera hay alguien como acechándote, no hay nadie. Es como, Literal, te solo, pues, te vas, y así como que no hubiera pasado nada. es como un troleo estelar, Es es todo. súper turbio, así, sí. Yo creo que te deja incluso más cagado de la psique, porque no sabí, no entendí. No, y por sobre todo porque ya por último si te encontráis, no sé, por un alien, alguna wea así, por último ya podéis cachar cuáles son las intenciones, pero si no hay nadie, si no hay nada, y estáis como toda la deriva sin explicaciones, como weón, hasta el mismo alien que no sé, pues te secuestró, se preguntando, digo, ¿qué hiciste, weón? ¿Por qué lo secuestró? Se le olvidó así. Es como que, weón, se le olvidó pagar los pasajes de la weá, fue a buscar benzina y después volvió y se cuenta que había Claro. sido- Puta, Entonces, sí, como... igual es como hizo el señor D, casi la cago. Es bien atípico, porque, claro, la mayoría de los testimonios siempre son como, no, es que yo vi a los grises, o vi tal cosa, o vi que me tenían en una camilla, o que me intervenían, o lo que sea, pero los ven, po. Esa es la wea. Entonces, igual es bien raro. Lo que sí se repitió harto es lo de la radiación. Porque yo he visto y he leído sobre muchos casos en donde después las personas terminan con mucha radiación en el cuerpo. Entonces, por ese lado, entraría en esto como de algún caso de ovni, o sea, o un ovni igual porque es un objeto volar no identificado. Pero dentro como de la conspiración entraría igual por lo de la radiación. Pero como no hubo un contacto directo, es como raro. Quizá igual se entiende por qué este caso no se ha sido muy conocido, porque es como difícil de clasificar. Sí, pues. Porque, ¿qué, ¿cómo lo clasificáis? ¿Como un encuentro directo? No podéis, po, porque no hubo encuentro tampoco era directo. abducción. Lo que No sé, sí, no. lo que sí me llamó la atención, que lo de las quemaduras que él tenía en el cuerpo, que dijo que recibió así como un golpe como de una pistola de aire. Igual es extraño Sí. porque a pesar de que no había nadie, o que él no vio a nadie físico o tangible, como que esta nave, por así decirlo, esta cosa donde él entró, se Como que tiene defendió, po. defensa, sí. Sí, pues como que se Que a lo mejor defendió. la nave era una cosa viva, siento yo. Es que a eso iba. Lo que pasa es que yo estuve investigando. Estoy investigando, de hecho, justamente lo que decía el FA también, sobre como los encuentros, de como por qué los encuentros extraterrestres son siempre en Estados Unidos. Resulta que no, po. Hay muchísimos
y más cuáticos que los de Estados O Unidos, sea, van más. pero no, para calmado. Pero usualmente se tapan porque o son países como más pequeños, menos conocidos, con menos difusión de los medios, o porque también han habido países en donde Estados Unidos mete las manos, tipo la CIA o el FBI o cualquiera de esos hueones, van a encubrir, ¿cachai? Pero por ejemplo aquí en Chile hubieron varios como encuentros o avistamientos en el siglo XVIII y XIX. Y puta, eran cosas así como, por ejemplo, los mineros en ese tiempo salían así como de la faena, iban caminando por sus casitas y veían, ellos dicen, pues según los testimonios, que veían aves de metal y que cuando pasaban volando, así como volaban muy bajo, se sentían como motores o como el metal crujir, ¿cachai? Entonces ellos decían que tenían como plumas de metal, pero ahora, así como que tú lees esos testimonios y ya teniendo como la información que tenemos ahora, como en los años actuales, como que uno piensa, puta, esta weá podría ser como una nave extraterrestre, po, como un platillo volador, como se cree que son ahora. Pero lo que me hace ruido, sí, que es como lo que tú acabas de decir, que en este caso da la impresión de que la misma nave sea un ser vivo, no que sea como un vehículo para algo más. Y estos mineros que yo te decía, en los testimonios que ellos hablan, decían lo mismo, porque no estaban tripulados, que no eran así como un auto así como con ventanas y puertas, sino que era una criatura de metal, porque ellos así lo describían. Entonces puede que este caso sea similar a eso, que haya habido un encuentro, pero no con algún tripulante de la nave, sino que la misma nave era el ser como de otro planeta. Yo pienso que eso podría ser como más factible, muy entre comillas, dentro del caso. Entonces sería como un ser vivo abductor, más o menos. Podría ser. Que a lo mejor no. A lo mejor es como, no sé, pues, si lo pensáis así como algo que podamos como conocer. Es como, imagínate que estáis metido en el mar, así que de repente no, que tu puta, habías visto una ballena y que una ballena con los ojos abiertos y te metían. Claro, pues. Claro, sí puede ser. O No, yo lo veo. la ballena está tratando de escupir, algo va a hacer, no sé, porque, Pero si fuera una especie así como de animal o algo relativamente consciente, algo biológico. algo biológico, ¿cachai? Es como que igual, bueno, no sé, yo digo, si hubiera un gato, por ejemplo, en Marte, y en Marte hubiera una civilización, el gato igual se movería como a libre cuesta y todo el mundo lo vería, porque al final el animal no va a estar como pendiente que lo vean o no lo vean. Es que eso es lo raro, po, de que no es como que sea algo común, así como, no sé, po, de que haya más tipos de personas que han dicho así como, no, es como un críptido, ¿cachai? Así como, no, es pie grande, que es como que ya varias personas tienen como relatos similares, sino que, no, que puta, hasta se confunde con lo de los ovnis y se tira más por ese lado porque no parece ser otra cosa. Claro. Yo creo que igual es relativo de eso que dice el señor F, porque aunque sea un animal, puta, el ejemplo del gato, por ejemplo, como tú decías, no necesariamente, o sea, un gato es un animal pensante y que razona también, pero no es un animal que tiende a esconderse. Entonces, si hipotéticamente este objeto fuera un ser vivo, quizás no necesariamente sea un animal, por así decirlo. Que quizás pueda razonar, pueda pensar, pueda saber lo que está haciendo. No, Entonces- a lo mejor es como una planta, Es que a eso un voy. hongo. Pero a eso voy, a que es un ser vivo que sabe lo que hace, po. Porque, por ejemplo, un gato, como decían, el gato va a andar caminando por ahí, va a vivir su vida, va a hacer lo que tenga que hacer, le da lo mismo, que lo vean o que no lo vean. Pero si el gato estuviera consciente de que, por ejemplo, no sé, po, el gato dice, ¿sabéis qué? Yo voy a hacer experimentos con la gente de Marte, así que voy a ocultarme o voy a tener un perfil más bajo. De esa manera el gato también en ese caso como que se ocultaría a propósito, ¿cachai? Entonces yo pienso que si es que este objeto fuera un ser vivo, puede ser que esté escondiéndose a propósito también. Claro, como algo. O incluso podría ser algo que igual te he visto así como tanto en juegos como en películas. No sé si tú has jugado Half-Life. Sí. ¿Tú cachai que en Half-Life? ¿Te cachai Half-Life, no es cierto?
Sí, po, obviamente. ¿Tú cachai que las maquinarias que están ahí puestas son biomecánicas? O sea, son animales con adaptaciones mecánicas. Sí, pues están Es vivas. como. Claro, el zancudo, esa como ballena culiar que vuela, lleva como transporte, toda la... Puede ser incluso que esta weá, claro, sean como adaptaciones de cerebro con temas de mecánica y todo eso para que, Pepino de mar. claro, un pepino de mal estelar que puede abducir gente, ¿cachai? Y puede darse como el razonamiento que quizás, claro, sea como una adaptación biomecánica expuesta por vida extraterrestre, por así decirlo, ¿cachai? Es que Pero sí, hasta... po, es que este caso da como para ese tipo de hipótesis, porque igual si te ponía a pensar yendo por el mismo lado que tú hablas ahí, esto podría ser como un equivalente a los drones no tripulados que tienen los ejércitos, ¿cachai? Los controla un ser vivo, obviamente, pero no están tripulados. Claro, Ahora, igual, eso de que, por ejemplo. Entonces, que eran como dos no tripulados y estaban como yendo en un tipo de escuadra. Igual, por el comportamiento que tenían, a mí no me hace sentido. Y me hace más sentido lo de que sean como una cuestión biológica. Porque, claro, o sea, si por ejemplo veis dos animales salvajes y te acercas y a lo mejor uno decide quedarse y a lo mejor el otro no, pues le hace caso al instinto y arranca, ¿cachai? Pero si es que están los dos tripulados, o los dos se quedan o los dos se van, pues, pero no cada uno por la suya. ¿Cachai? Eso es como lo encuentro raro. y claro, O eso sea, también es suponiéndole un como... orden lógico, sí. Eso también es lo extraño, pues, weón. Sí, o sea, como decía antes, da para tener muchísimas hipótesis, porque si fuera un ser como biológico, un ser vivo, eh, como que nos ramifica para muchísimas hipótesis. Y si fuera como un ser inanimado, pero controlado como a distancia, también da como para muchísimas otras hipótesis aparte. Pero lo raro sí que es con lo que yo me quedo, es que de que fue algo extraño o algo como fuera de lo común, lo fue, porque si no, no habrían tenido, por ejemplo, los investigadores no habrían tenido los problemas que tuvieron, no habría muerto el otro weón, no habría aparecido decapitado. Y bueno, igual es como ser un poco conspiranoico, porque puede que quizá no tenga nada que ver, pero igual es como mucha coincidencia, pues y de hecho por Sí, ahí pero igual es siempre, raro. uno siempre piensa eso, pues y por ahí salen las conspiraciones, porque es como, weón, justo este weón estaba investigando esto y murió. Pues igual es como sospechoso. Mm. Pero Así sí. que hasta ahí entonces el caso del incidente del lago Falcon. Dale con Seguimos entonces, ¿no? su vaina. Ya. Yo ahora, puta, creo que igual estuvo bien que me haya quedado para el final porque el tema que traje es... bueno, yo lo encuentro gracioso, la verdad. Cuando todo esto se desarrolló, no era tan gracioso, la gente no lo veía como algo tan gracioso, de hecho era algo como muy terrorífico para ellos. Pero ahora en retrospectiva, a mí me hace gracia. Y puta, como para ir bajando un poco la intensidad del podcast, creo que estuvo bien. Yo les voy a hablar de Jeff, la mangosta parlante. Bueno, se escribe G-E-F, pero según vi, algunas personas lo pronuncian Jeff y otros Jeff. Pero lo voy a decir Jeff, ¿no? Porque sí. Básicamente, antes de que se me vaya igual, una mangosta, para que lo tengan así como en la mente, es algo así como similar a un hurón, ¿cachai? Como estos perritos de la pradera que son como largos, así como un suricata. Algo así. Entonces, resulta que en septiembre de 1931, esto igual hay que tenerlo en cuenta, que fue hace muchísimo tiempo, la familia Irving, que consistía del padre, que se llama James, la madre, que se llama Margaret, y la hija, que tenía en ese entonces 13 años, que se llamaba Boyrey. Es un nombre bien raro. Ellos dijeron que... Bueno, primero ellos se cambiaron de casa a la isla de Man. Así se llama la isla, como hombre en inglés. Y allí ellos, como bueno, por los años que corrían 1931,
ellos tenían como una granja, era como una casa rural. Y lo típico, que tenían como sus plantaciones y todo para subsistir. Cuando ellos llegaron a esta casa, dijeron que escuchaban entre las paredes rasguños, susurros y sonidos como de voces. Lo extraño es que dentro de las paredes uno pensaría que fueran como sonidos los típicos, como sonidos de fantasmas o como gemidos o quejidos o cosas así. Pero lo que escuchaban ellos eran como un bebé, como reírse o llorar a veces. Y escuchaban también a veces sonidos como de un perro. Así como... No solo gruñidos, sino que como cuando el perro quiere jugar. O esos sonidos como más... Como el rango completo que haría un perro. De acuerdo con la familia, estas voces y estos sonidos que ellos escuchaban en las paredes fueron como evolucionando con el tiempo. Porque al principio eran solo como sonidos sin ningún tipo como de significado concreto. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ellos empezaron a escuchar como frases o, por ejemplo, si alguien estaba hablando, por ejemplo, el padre con la madre, escuchaban que la voz los imitaba. Repetía las mismas cosas que ellos decían. Y no de manera burlesca ni nada así, sino que solamente lo repetía. Era como el reflejo de la voz que se acababa de escuchar dentro de la casa. Entonces, resulta que después con el tiempo, la hija trató como de hablar con esta voz. Y para la sorpresa de todos, la voz le respondió. Resultó que la voz era un ser pensante y que razonaba. La voz se presentó como Jeff y dijo que era una mangosta que había nacido en Nueva Delhi, que para los que no sepan, Nueva Delhi está en la India, que había nacido en 1852. Eso quiere decir que para el año en que se presentó tendría como casi 90 años, más o menos. Según la hija, Jeff tendría el tamaño de una rata pequeña, con un pelaje como semi amarillo y una cola muy peluda, así como de una ardilla. Eso es lo que dijo ella, porque en realidad no hay registros de cómo era supuestamente esta mangosta. Los Irving dijeron que la voz de Jeff, porque en realidad solo la hija realmente lo vio, los padres solamente lo escuchaban. Ellos dijeron que Jeff les explicó que él era una mangosta muy inteligente. Otras veces les decía que era un espíritu terrenal. Otras veces decía que era un fantasma con la forma de una mangosta. Pero siempre decía como... se autodefinía como cosas distintas. Una vez incluso dijo: soy un fenómeno. Tengo manos y tengo pies. Y si me pudieran ver se desmayarían, se petrificarían o se momificarían. Se convertirían en piedra o en estatuas de sal. La familia Irving hicieron varias declaraciones con respecto al tema de Jeff, porque ellos empezaron a llamar como a gente como de los medios y para que cubrieran como la historia, porque ellos no sabían, o sea, qué pensar. Si se supone que igual es raro que tengan pies de casa y una voz te diga, como dice ahí, que soy un animal y vivo en las paredes y no sé, es como extraño algo. Un poquito. Resulta que esta familia empezó a llevarse bien con Jeff. Según lo que dijeron, Jeff protegía la casa y les informaba siempre que alguien se acercaba. Entonces, si alguien estaba como merodeando por la granja o se acercaban visitas o algo así, ellos ya sabían, porque Jeff ya les avisaba. Siempre les decía como: ¿sabéis que viene alguien a la puerta? O, oye, ¿sabéis que tal persona estuvo anoche a tal hora merodeando por la casa? O era como su propio sistema de seguridad. Lo otro extraño es que ellos aseguraban que
si algún día, por ejemplo, por cualquier motivo, alguien se olvidara de apagar el fuego de la chimenea o dejar alguna vela prendida o cualquier tipo de cosa como potencialmente peligrosa, Jeff salía de las paredes, apagaba el fuego o apagaba las velas o lo que fuera potencialmente peligroso. Además de eso, Jeff dormía muy poco, porque usualmente cuando la familia tenía que despertarse temprano o algo así, era Jeff el que los despertaba en sus respectivas piezas. Les tocaba como la pared, así como desde el otro lado, como cuando uno toca la puerta, pero en la pared, para hacerlos despertar. Entonces, si alguien se quedaba dormido o cualquier cosa así, Jeff los despertaba y trataba de que ellos como que cumplieran con sus obligaciones del día. Además, ellos decían que, a diferencia de sus vecinos, ellos no tenían ratones en sus casas, porque Jeff era como, entre comillas, era muy pacífico, pero tampoco le gustaban las plagas. Entonces, en los años que corrían, 1931, era muy normal tener plagas de ratones, sobre todo en las granjas. Pero Jeff lo que hacía era ahuyentar los ratones. No comía la carne de los ratones, pero sí los ahuyentaba, los asustaba. Entonces, en el tiempo en que los Irving vivieron ahí, ellos no tuvieron ningún tipo de plaga de roedores o de cualquier cosa así, porque Jeff hacía el papel como de gato y mantenía como la casa libre de plagas. Según dicen, Jeff era bromista y a veces hacía comentarios un poco turbios o medios macabros, porque de repente conversaba con cualquiera de ellos, así como están almorzando, por decirte, y están todos sentados a la mesa. Eso es el otro detalle. Jeff tenía como un candelabro colgando del techo donde la familia le dejaba comida. Ellos jamás lo vieron comer. Nunca vieron así como una mangosta bajar y comer ahí. Pero cuando ellos dejaban la comida, sí decían que a veces se iban, por ejemplo, a dormir y el otro día la comida no estaba. Entonces, de una u otra manera, algo comía ahí. No es como que las cosas desaparecieran porque sí. Eso según lo que ellos decían. Entonces, retomando. De repente Jeff compartía con ellos, hablaba, conversaba, porque Jeff decía también que en las noches él se iba a espiar a los vecinos. Entonces volvía a conversar con la gente como de la familia y les contaba como chismes de los vecinos. Como que era una mangosta cagüinera. Entonces, a veces era como muy amigable y otras veces hacía comentarios medios macabros. Les decía, por ejemplo, yo no duermo y yo vivo aquí con ustedes, y como ustedes están claros que yo podría matarlos a todos y nadie sabría. Y después de repente como que volvía a su voz normal, porque usaba diferentes voces, a veces como voces de niño, voces de persona, como de un anciano, otras veces usaba como voces demoníacas. Siempre cambiaba sus voces. Según él eran bromas, pero igual es como turbio, o sea, que te digan así como, bueno, yo podría matarte hoy. A veces cantaba cuando él decía que estaba de buen humor. Entonces para la familia igual era agradable, porque ellos vivían su día a día con Jeff cantándoles. Y cuando no le daban comida que le gustaba o simplemente estaba de mal humor, a veces cambiaba las letras de las canciones por cosas obscenas. Una vez también, bueno, la hija ya estaba creciendo, los padres tenían sus ocupaciones y ya estaban acostumbrados a vivir con Jeff. Entonces, él, para llamar la atención de la familia, fingió estar envenenado y dijo que iba a morir. Al final, claramente eso no pasó.
Y él después expresó que fue justamente para eso, para llamar la atención. Entonces trataron como de llegar a un trato con Jeff, de decirle como, mira, ¿sabéis qué? Tú tenés que entender que nosotros tenemos vida, aparte de esto, no podemos vivir siempre como pendiente de ti o de la casa. Entonces, Jeff, puta, desde cierto punto igual entendió y decidió quedarse, como seguir viviendo con ellos, como con ese equilibrio, de que ellos lo alimentan y él cuida la casa. Los Irving dijeron que principalmente alimentaban a Jeff de bizcochos, de galletas, de chocolates y de plátanos. Lo cual igual es raro porque, según yo, una mangosta no podría comer ese tipo de cosas sin enfermarse. Los Irving también dijeron que Jeff los acompañaba regularmente al supermercado o cuando tenían que hacer como trámites. Entonces, esta mangosta no solo estaba en la casa, sino que los acompañaba supuestamente a donde sea que ellos fueran. Usualmente, donde fuera que ellos estuvieran, podían escucharlo hablar, pero nunca lo veían. Él solamente continuaba como hablando, supuestamente se escondía atrás de los árboles, atrás de las rocas, o hacía como hoyos en la tierra y los iba siguiendo así como a la distancia. Seguía conversando con ellos, pero cuando alguien se acercaba, una persona externa a la familia, Jeff no hablaba. Solamente cuando estaban en público. Porque cuando estaban solos, la voz de Jeff volvía. Siempre se escuchaba cuando estaban solos. La familia también decía que Jeff, como les dije antes, era como medio chismoso, era medio cagüinero. Y justamente por eso la familia Irving empezó a tener un poco de problemas porque se enteraban de cosas que no deberían enterarse. Y esto fue lo que puso como el foco público en la familia Irving y empezaron a llegar muchísimos medios de todo el mundo a ver qué era lo que estaba pasando con Jeff. Y se hizo pública la historia de que la hija hablaba con una voz en las paredes que supuestamente era una mangosta. La historia de Jeff se hizo popular, como les dije antes, los tabloides de prensa, y llegaron muchos periodistas a la isla a tratar de verlo. Algunas personas dijeron que lo habían escuchado alguna vez dentro de la casa, nunca fuera, siempre dentro de la casa, y no hablaba con ellos, solamente los escuchaban hablar como con la familia, pero Jeff no hablaba con los visitantes. Hubieron 2 personas también que dijeron que lo vieron, pero esto nunca se supo si fue verdad, en realidad. Porque igual de todas las personas que fueron, igual es raro que solamente 2 lo hubieran visto si que fuera así. Así que nunca hubo evidencia física de eso. Luego se hicieron pruebas de la existencia de Jeff. Encontraron huellas, manchas en las paredes, y la hija les dio como a los periodistas muestras de pelo que supuestamente eran de Jeff. Lo raro es que después, con el tiempo, se identificaron como pelo de perro. Y el pelo que les entregó la niña, como que calzaba con la familia, o sea, con el perro de la familia, que no recuerdo el nombre, creo que no lo anoté. No lo anoté, pero bueno, ellos tenían un pastor alemán. Y resulta que el pelo que ella tenía era de este perro. También se hizo entrega de varias fotos que están perdidas ahora, en donde supuestamente los Irving indicaban que estaban con Jeff, que salían así como apuntándolo, así como en el jardín, y él estaba como atrás, así como en un arbusto o en algún tipo de piedra o algo así. Pero aparte de que están perdidas, nunca se comprobó si eran reales o no. Luego se empezó como a desestimar un poco el caso, porque se decía mucho, que igual pasó mucho en la época, que había gente
que trataba como para ganar dinero, trataban como de inventar cosas para que el foco público se pusiera en ellos y así, no sé, hacer como un circo, casi como vengan a ver a Jeff, a la mangosta parlante y no sé, nos pagan por entrar al tour o lo que sea. Pero esta idea se desestimó porque la familia Irving nunca cobró, ni tampoco fueron ellos los que llamaron como a los medios para decir como, oigan, tenemos a Jeff aquí en nuestra casa, sino que fueron terceros los que hablaron y ellos se hicieron conocidos. Entonces, si ellos hubieran querido como reconocimiento o dinero o algo así, habrían cobrado, obviamente, cosa que se sabe que nunca hicieron. Entonces, la otra hipótesis que salió fue que la hija quizás sabía hacer ventriloquía, que es como, esto es como cuando hablan con los muñecos y hablan sin mover la boca. Ujú. Entonces ellos pensaron que quizás esta niña hacía la voz de Jeff sin que supieran que era ella. Cosa que si alguien venía y le preguntaban algo a Jeff, ella hablaba, pero su boca no se movía. Entonces claramente en esos años debe haber sido como un truco impresionante y la gente digo, como, ay, esta niña no está hablando, pero escucho la voz igual. Al final, el caso como que dejó de ser relevante, la gente se fue, Jeff siguió viviendo ahí, hasta que en 1945 falleció James, que era el padre de esta familia. Por lo tanto, al quedarse sin sustento, la madre Margaret y la hija tuvieron que vender la granja e irse de ahí, simplemente porque por todo este show mediático, la granja ya tenía como una reputación de estar embrujada, porque habían personas que pensaban que Jeff era un fantasma. Entonces vendieron la granja a un precio muchísimo menor al que lo habían comprado. Cuando vendieron la granja, se volvió como a retomar la historia y vinieron otras personas en 1946, al año siguiente de que ellas se fueron, a entrevistar al nuevo dueño, que se llamaba Leslie Graham. Esta persona, que fue la que compró la granja, dijo que cuando él compró y remodeló la granja, prácticamente echó la casa abajo y la volvió a reconstruir, y que nunca tuvo ningún encuentro con Jeff, pero que los primeros días que vivió en la granja, en las plantaciones, así como en el patio, vio algo que podría haberse parecido mucho a una mangosta corriendo hacia él. Por lo que él se acercó, tomó la escopeta y lo mató a balazos. Entonces, se cree que esta persona accidentalmente puede haber matado a Jeff. Que hipotéticamente, si Jeff hubiera sido realmente una mangosta súper inteligente que podía hablar y tenía casi 100 años, este personaje lo mató a balazos pensando que era una plaga. Después de todo esto, la hija murió en el año 2005. Y en una entrevista que publicó en sus últimos años de vida, siempre mantuvo la historia de que Jeff era real y que no era una creación suya o que era un engaño o cualquier hipótesis similar a esa. A pesar de que los medios nunca pudieron desmentirlo, tampoco pudieron comprobarlo. Y hubo un tiempo, como dije antes, que se pensó que la familia había hecho el show como para ganar plata o algo así, pero como dije antes, ellos al final, cuando murió el padre, tuvieron que irse por problemas de plata. Entonces, si fuera por eso, habrían cobrado o habrían hecho algún tipo de atracción para ver si Jeff como que podría lucrarse con esta situación. Pero realmente nunca tuvieron ganancia con esto. El otro detalle es que Jeff decía que él había nacido en la India, en Nueva Delhi. Y según la cultura de la India, se dice que algunos animales, si es que se les enseña correctamente, pueden aprender a hablar y hasta razonar.
Y uno de los animales que según la cultura de la India dice que pueden lograr esto son efectivamente las mangostas. Y eso es un detalle que se sabe ahora. Pero en ese tiempo, en 1930, en una granja, es como difícil que, por ejemplo, la hija, que dicen que era como que la que inventó todo esto, difícil que ella haya sabido eso o que haya tenido esa información. Finalmente, la historia de Jeff a mí me hace mucha gracia porque probablemente sí era, o sea, tampoco puedo decirlo, pero, o sea, no puedo afirmarlo. Pero yo creo que Jeff quizás sí existió o quizás sí tenía algo que ver así como algún animal inteligente o quizás alguna forma de vida inteligente, quizás qué cosa habrá sido. Y este granjero nuevo que compró la casa fue y lo mató a balazos. Y yo pienso así como... Yo pienso así como a Jeff, porque como Jeff era cagüinero, le gustaba conversar y todo eso, yo creo que Jeff debe haber pensado como... voy a saludar a mi vecino nuevo ahora que va a vivir en la casa ahora que se fueron mis anteriores dueños y todo, y lo mataron a balazos, po. Entonces al final es como una historia bien graciosa y con un final un poco triste, sí. Pero esa es la historia de Jeff, la mangosta parlante de Nueva Delhi, que por alguna razón llegó a vivir y a morir a la isla de Man. ¿Qué opinan? A mí se me viene a la mente 3 letras. SCP. Bueno, Parece- igual sí. Parece demasiado, pero bueno, te juro que tú hablaste de mangosta parlante. Y bueno, yo ya a que me dijeron y vino un destacamento móvil, weón, a contener y todo, weón. Pero es una historia muy parecida a lo que es SCP. De hecho, no me sorprendería. Pero más allá de eso, también me puse a pensar un rato que existe cierto... Bueno, lo pensé hasta que dijiste que le pegaron un balazo y se murió. Como que ahí se me rompió la ilusión. Pero hay ciertos espíritus, y por lo que leí la otra vez en un libro de fantasma y toda la weá, que hace como la gente loca, y que bueno es como lloren, es que te hablaba que hay espíritus que en efecto son benevolentes, pues, ¿cachai? O sea que son espíritus que más allá de ayudarte, es como cualquier ser vivo fue. O sea, no es un espíritu como tal bueno y no es como un espíritu como tal malo, sino que es como un espíritu lo más semejante a lo que es un ser humano. O sea, un poco de esto y un poco de esto, ¿cachai? Incluso se habla mucho que los espíritus que son buenos tienden a pegarte como bromas súper pesadas, así como súper como fuera de contexto, así como te ayudo con esto, te ayudo con esto, en realidad como que soy más un beneficio para la familia, pero igual te puedo matar en cualquier rato. Y yo si fuera un espíritu, sí ayudaría a una familia, sí ayudaría a alguien, pero al mismo tiempo sí me encargaría de tirarle una broma como es mala. Porque es chistoso. Un asco ser humano. ¿Cachai? Pero sí, yo lo haría. Yo fuera un espíritu, lo haría. Ayudaría al huevón o a la huevona, pero sí le Pero tiraría. igual lo molestaría ahí. Sí, o sea, eso va como con mi personalidad, porque si no me puedo desligar de eso. Entonces se me hacía como la idea de que este Jeff quizás fuera como una especie de espíritu, una especie de manifestación. Como nadie lo veía, como era una voz que hablaba entre las paredes y como algo que veía, dije, oye, quizás esto es un espíritu, ¿cachai? Y puede ser que el escopetazo al final del día dijo, oye, si es que este weón es como medio hostil, mejor me voy. Y se fue como a... Bueno, la palabra es mala, pero quizás se fue como a parasitar otra casa. ¿Cachai? El hecho de que comiera o no, yo sí he escuchado de espíritus que toman objetos o que comen. Sobre todo en la cultura asiática. O incluso como como el... ¿Cómo se llama esta wea? Del día El viejo Pascuero. de todos los santos. O sea, el día de los muertos en realidad. De México, po, que también les dejan dulces y whisky. Nos dejan ofrendas, pues. O sí, pues Claro. ofrendas comestibles a los difuntos y se supone que los dejan justamente por eso, porque pueden comerlas. Claro, entonces quizás, mira, honestamente no sé en qué sentido virtud un espíritu necesitaría comer, pues hermano, estoy muerto. Pero igual es como un gesto, o sea, Para más placer. claro.
Hay una serie, no me acuerdo, pero uno de los personajes, uno de los protagonistas decía, mira, yo honestamente no necesito comer, pero puta que lo disfruto, weón, puta que es rico. ¿Cachai? Entonces, nada, o sea, mi idea, mi concepto es que Jeff quizás era un espíritu o un SCP que simplemente estaba ahí, simplemente era como un integrante más, así. Como que un día llegue, no sé, a tu casa el tío John, tú dices, ¿quién es el tío John? No sé, pero es simpático. El tío John. Es que igual Jeff al principio se definía él mismo como un espíritu. Decía como soy un espíritu terrenal o un fantasma o cosas así. Entonces, ¿Quién es? a pesar de que él nunca se definió realmente con cómo era, porque siempre decía cosas distintas, igual uno como viendo lo que hacía o cómo se comportaba, uno puede tener como una idea de que quizás qué era. Entonces, Claro, si nos vamos por ese lado, como tú decís, igual calza que sea como algún espíritu eh, benevolente, quizás, como juguetón o algo así. o travieso incluso. Inky. Claro, ¿cachai? Y un espíritu como tal igual puede tener cualquier forma. Lo otro ¿Cachai? igual, como, o sea, una conclusión mía que yo saqué investigando esto, que a pesar de que la familia Irving vivió tantos años con él, fueron muy bastardos. Porque después Sí. cuando murió James, el papá de la familia, y ellos vendieron la granja y se fueron, no se llevaron a Jeff, po, lo dejaron ahí. Y Pero después una eso, mascota. sí, pues hubiera sido como una mascota y yo me lo hubiera llevado si hubiera Ahora- estado en esa posición. Y al final fue por eso que lo mataron a balazos, po. Pero Claro. igual, viendo así como era por la época, a lo mejor igual es como entendible que si que lo veían así como una mascota ya, así total, que en ese tiempo no estaba como tan humanizado lo de los animales como ahora. Que era, no sé, pues como que impensable que pueda ser un perro, alguna mascota Claro. doméstica. Pero antes no, antes era así como un perro allá, así como ya se come lo que sea, así, no, si no siente frío, si vive ahí tirado en el patio, da lo mismo, si lo trataban así, era así como, me voy, bueno, y el perro, no sé, que se quede, ahí verás. Claro. No sé si haya sido así como con mala intención, pero igual, o sea, sabiendo que no era como tampoco, o sea, que era como una especie de mascota, pero que tampoco era como una cuestión normal y que ellos sabían que era como un espíritu y toda la cuestión rara, igual, sí, algo hubieran hecho. Que no te quita los conches su madre. Por eso, algo hubieran hecho, pues, tampoco era tan difícil. Es que sí, po, Pues. o sea, yo pienso, porque la niña esta vivió, bueno, que ya no era tan niña, hasta el año 2005. Y como ella seguía diciendo que Jeff era real y todo eso, puta, igual yo si hubiera estado en su posición habría muerto con remordimiento pensando como, bueno, Jeff murió a balazos por mi culpa, ¿cachai? Por no llevármelo o por no avisarle al dueño siguiente que Jeff estaba ahí. Pero ¿cómo le avisáis a esa weá al dueño? Oye, ¿sabe que hay una marmota Bueno, como verja. trascendental, weón, que habla por las paredes, pero es bastante... ayuda harto, le gustan los Sí. bizcochos. Es pana. Y sí, po, y si no le gustan los ratones, claro, sí, pues si la alimenta no va a tener más ratones y le va a contar cagüines de todos los vecinos. Y bueno, no me interesa, yo soy un ermitaño, así que si la veo la mato a balazos. Pero es que eso es lo otro, no fuera nada que Jeff se hubiera ido. Si no fuera nada que Jeff se hubiera ido, o se hubiera asustado, o se hubiera ahuyentado algo, no, weón, la mató a balazos, porque ya igual es cuático. Sí. Ahora igual, puta, si como dijiste, ya la casa tenía como reputación de que estaba como embrujada y cuestión así, a lo mejor como que la misma persona lo hizo a propósito, ¿cachai? A lo mejor dijo, puta, supone que estaba como poseído por un espíritu raro mangosta, si lo veo lo mato. Y puta, igual... Y nos Sí, falta sí, la gente con eso. no es como, es que igual, puta, por eso, o sea, pensando en la época que era y todo, igual yo creo que hasta ahora sería entendible así como de que, puta, te dicen no soy un espíritu con forma de cualquier cosa, por si acaso. Igual no es como raro pensar que si tú lo ves, lo vas a tratar de atacar, ¿cachai? Porque, puta, francamente, ¿qué más puede hacer lo saludable? No sé, pues, bueno, es como una reacción natural, como correr o pegarle. Yo lo saludaría, weón. O sea, es que si no trae el indicio de algo malo, y que igual es... Nah.
Por eso. Pero es que como mínimo en un caso así te asustáis, o sea, que incluso Ah, es sí, algo o súper sea- natural, no sé, un oso. Te sale un oso en el jardín, así, puta, te vayas a asustar, porque que a lo mejor no se de nada, no te quiere hacer nada. Y ahora que hay Pero para la casa. igual te cagáis. Igual te cagáis, entonces. Yo Sí, creo con todo. que quizá eso fue una estrategia De marketing, eso, para vender la casa. Sí, no, por eso, del nuevo dueño, pues, porque los dueños originales tuvieron que vender la casa a un precio muchísimo menor por la fama de estar embrujada. Y ahora a lo Entonces, mejor pensó este ya, weón ahora no dijo, está empujada, ahora para lo que. claro, pues dijo, ahora que ya maté al fantasma o lo que sea, ya no está embrujada, así que ahora puedo venderla así al precio que vale. Igual le saca ganancia. Pero igual detonado ir a una casa y ir, voy a agarrar una balazo con un fantasma, weón. Sí, la cagó. O una marmota parlante. Lo otro raro, puta, es que, como decían ustedes, igual sería acuático ver, así como en el patio de tu casa, un animal que hable o algo así. Pero lo Y que raro. además se te acerque corriendo. Sí, no, pero lo raro de esto es que, por ejemplo, si tú estás ahí en un lugar, no sé, como decía el Don, si veis un oso en un lugar que hay osos, igual es raro. O sea, no es raro, es como peligroso, te asustaría ahí. Pero sabéis que el oso habita ahí. La mangosta no habita ahí. ¿Cachai? Eso es lo otro, que no se sabe cómo llegó supuestamente esa mangosta ahí. ¿Y no existen registros previos de la casa? ¿De qué hacían los dueños anteriores? ¿O qué se hizo ahí en esas tierras? Nada, solamente, o sea, como para más detalles, hay un libro que es como de la historia como más detallada de Jeff, de los chistes que hacía, de las canciones que cantaba o todos los cagüines que contaba, que se Hay llama como justamente una, así como la historia de Jeff. hay una- Pero pero no, como que la historia parte cuando ellos se cambian de casa. No hay como un registro de qué se hacía antes de esto, o de quién era, o algo así. Porque igual, puta, podría igual ir por ahí, porque, por ejemplo, no sé, pues el dueño anterior era un hindú, por ejemplo. Puede ser que haya tenido a Jeff de mascota. Es que ese es Pero el punto. claro que es raro que no Porque, sea fauna nativa y esté ahí, porque como esto ocurrió en la isla de Man, por si acaso la isla de Man está en... pertenece a Inglaterra. Y está como entre Inglaterra e Irlanda, una cosa así. Entonces, igual está como lejos de la India. está relativamente lejos, o sea, tampoco es como un viaje piola. Sí, o sea, es viajable, obviamente, pero estamos hablando de una mangosta, poco que voy a cruzar el mar nadando. La mangosta parlante. Así que eso, ya estamos como llegando al final del podcast. No sé si quieren agregar algo más o cerramos aquí. Sí. Yo por lo menos no, estoy investigando el tema de Jeff y hay varias fotos. Sí, la A ver, mayoría de las imágenes que hay son como recreaciones. Como las fotos que supuestamente ellos se sacaron con Jeff no existen, como que desaparecieron, se supone. Y si tú buscas así como Jeff, la mangosta parlante, el, como la imagen más conocida, como la que más te parece, es la que es como un dibujo que se hizo con la descripción que dio la hija. Pero lo raro de eso es que ese animal que ellos dibujaron ahí no parece una mangosta, pues como un hurón con la cola muy peluda, ¿cachai? Como un animal inexistente. claro. Eso me hace pensar más todavía que la weá puede ser un espíritu. Pero Pero bueno, bueno, al fin y al cabo la historia de Jeff terminó con él muriendo a balazos, así que lamentablemente no se podría saber que... Y no se va a saber tampoco si es que era real o no, o si de verdad podía hablar, o capaz era como el último de su especie y que realmente era súper inteligente, como decía, porque murió a balazos. Así que eso, lo voy a dejar hasta aquí. Gracias a las personas que escucharon y que están en el live ahora. No sé cuántas hay. ¿Cuántas hay? bueno, Twitch está teniendo problemas con los viewers, pero hice la actualización de la parte de la administración y hay 4, pero el Twitch me formula 3.
Así que se toma por lo que hay la parte de administración, hay 4. Está bien. Por eso, gracias por escuchar y a los que lo van a escuchar después cuando esto esté resubido. Así que eso, por mi parte nada más que decir. Señor De todas F, formas, señor ah, D. agregar que pueden dar un tema, cualquier cosa que ustedes quieran hablar, tanto en el live lo pueden comentar en el chat y nosotros ante cualquier duda, cualquier conjetura que ustedes dan también la podemos estar hablando. Y si quieren que hablamos de un tema en específico también, nosotros podemos hablar sobre ese tema, investigamos y el próximo sábado a las 21 horas también lo vamos a tener aquí. Y traten de escuchar los podcasts anteriores, porque igual ya hemos traído varios temas, entonces para que no se repita ninguno, quizás hay alguno que ya hablamos. Así que eso, Exacto. sin nada más que decir, hasta aquí llegamos. Nos vimos. Chau, chau.